Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Judith Olivera y soy parte del equipo de Nextcloud. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al arquitecto Carlos Alberto Sotomayor. Él es especialista en infraestructura hospitalaria, máster en arquitectura sanitaria en España. Actualmente es docente de la Escuela Profesional de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Andina del Cusco, consultor y especialista de proyectos hospitalarios. Arquitecto egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y máster en Dirección de la Construcción de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Miembro de la Asociación Peruana de Arquitectos y Especialistas en Salud, APAES, y en el 2019 se unió al máster Arquitectura Sanitaria, Presente y Futuro, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Bienvenido, Carlos. Por favor, nos gustaría que te presentes y nos comentes un poco más sobre tu especialidad. Buenas tardes, muchas gracias Judith y agradecer al Instituto de Ingeniería Nextcloud por esta oportunidad y acerca de la invitación y hablar de la temática que es muy importante. Yo creo que la temática de infraestructura hospitalaria enfrenta grandes retos ahora, más aún eh, por las circunstancias en el cual ahora estamos pasando, ¿no? En cuestión a la pandemia, a poder analizar en este tiempo los retos que enfrentamos como profesionales en la parte de las ingenierías y la especialidad de arquitectura, y cómo sobrepasar y sobrellevar y, por supuesto, entender todas aquellas temáticas a lo que nos enfrentamos en cuanto a que es la medicina, ¿no? Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Judith, por la invitación. Gracias, Carlos. De verdad es muy nos alegra mucho de que te hayas dado el tiempo, porque verdaderamente la coyuntura con respecto a la pandemia hace también que tu tiempo sea muy saturado por los proyectos que estás llevando ahorita, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención. Bueno, hemos estado revisando también con respecto al máster que realizaste y me llamó mucho la atención el mentor que tuviste, que es el arquitecto Mario Correa, y una frase, ¿no? que sobresalta en cuanto a lo que comenta. Dice: la arquitectura sanitaria debe ser flexible y adaptarse a las demandas del futuro. Entonces, va a haber muchas circunstancias que se van a ir dando y muchas enfermedades que van a ir apareciendo según vaya pasando el tiempo, como el caso de la pandemia actualmente que estamos viviendo. Entonces, ¿qué retos tiene el profesional en el ámbito del diseño, el arquitecto, que diseña estos espacios para poder sobrellevar, ¿no? Estos acontecimientos en el ámbito de la salud? Bien, bueno, con respecto a Mario Correa, fue la primera pregunta que también me acuerdo que le hice a Mario. Él es un arquitecto con con mucho conocimiento y experiencia en el tema hospitalario en Cataluña, España, y también en Latinoamérica. Él es argentino, por cierto. Eh, en la primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar fue un seminario internacional de infraestructura hospitalaria, y él tocaba este tema, ¿no? Y hay una redundancia. Dentro de la temática hospitalaria hay varios conceptos que se manejan, como es la humanización, la flexibilidad, pero ¿cómo se ejerce finalmente esto? ¿Cómo implica en el ámbito y finalmente en el proceso del diseño y finalmente en la evolución y en la perspectiva del uso hospitalario? Mario me explicaba lo siguiente, que no podemos ceñirnos a un esquema estructurado, ¿no? Lo que pasa es que aún nosotros como países tercermundistas vivimos dentro de un esquema normativo, y siempre la normativa no expresa la realidad. Seguramente tú has podido tener esta experiencia de confrontar la realidad con un poco con la normativa, lo que nos dice, y no podemos ser tan rígidos con ciertas cosas. Claro, no podemos darnos el lujo tampoco de no respetar y no establecerse esa estructura, solo que debería haber y debería llegar un momento en que el objetivo sea diferente, no solamente el de cumplir la normativa. Y se refiere a esto, ¿no? Dentro de un esquema estructurado de cómo realizar un proyecto en el Perú, pasa por medio de procesos y llega un momento en que la planificación médica funcional, como se le conoce, de acuerdo a la demanda de usos y la demanda de los servicios, que puede expresar la realidad y proyectada a 15 años,
llega un momento en que justamente un arquitecto realiza lo que es un programa médico arquitectónico, en el que se establecen las medidas y dimensiones y la preconfiguración de los primeros trazos, podríamos decirle, de un proyecto hospitalario. Es aquí donde Mario se refiere a que debería haber y existir esa flexibilidad, que muchas veces no se expresa en números, pero sí lo podemos encontrar, como tú dices, en la espacialidad. Y es algo que nuestros hospitales en el Perú y caso de Latinoamérica también sufre mucho de esto, es que nos hemos olvidado de esta parte que Mario le llama calidad arquitectónica, y es un objetivo de cómo realizar esta calidad. Finalmente, la espacialidad va, va a emerger de muchos conceptos, incluso en el tema social, en el tema cultural, en el tema de la demanda de tecnología. Entonces, es por eso que también la flexibilidad debería tener un sistema no tan rígido en la parte constructiva que nos permita incorporar nuevas demandas y tendencias, terapias propios de la misma medicina y expresadas en un hospital. Y caso Cusco, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el famoso hospital regional, ¿qué es lo que acontece, no? Que cuando falta más unidades funcionales, en la norma se conoce como UPSS, y servicios y también la parte de ingenierías, por ejemplo, el tema del aire acondicionado. Lo que pasa es que la infraestructura va a sufrir una acomodación o una renovación, pero la infraestructura es tan rígida que no va a permitir incorporar nuevos sistemas y nuevas facilidades. Va a ser una rigidez total en cuanto a infraestructura. Vamos a tener que, por ejemplo, romper muros, romper sistemas, y más aún si dentro de la misma proyección existe solamente desde la parte arquitectónica flujos tan rígidos. Entonces, el Mario Correa ha llegado a desarrollar unas propuestas que son bastante interesantes, que se están aplicando en los hospitales de Cataluña y particularmente en los proyectos que él desarrolla, en cómo dar esta facilidad, esta flexibilidad, porque finalmente algo que nos olvidamos como proyectistas, como arquitectos e ingenieros, es que nos olvidamos de la parte operativa, la parte funcional, ¿no? Si es que nosotros no estamos totalmente convencidos de que hay un proceso, hay un esquema formativo, vamos a cometer esos errores que en la actualidad se ven, ¿no? Entonces, esa es la flexibilidad que no solamente se evoca al tema programático, sino también al tema estructurado y al tema operativo y, ¿por qué no?, también mantenimiento. Por otro lado, hay una palabra que tú dijiste bastante interesante, ¿no? Adaptarse al futuro. Claro, eh, lo que pasa es que al momento de proyectar tú tienes que planificar y eso se trata del diseño también, ¿no? Planificar y desde el momento de que nace y dentro de nuestros procesos, lo que yo he podido ver es que hay una ruptura entre la línea inicial del diseño y finalmente cuando llegas a construir, cuando llegas a operar. Y eso sucede porque no hay una continuidad, por ejemplo, de las personas que diseñan. Diferente caso de España. ¿Sí? En España, por ejemplo, hay situaciones de que el mismo proyectista finalmente es el director de proyecto. Y es una realidad que, claro, no se da aquí en Perú porque uno puede proyectar y luego por los sucesos del diseño lo construyen después de 7, 8 años. Y es la realidad que estamos teniendo en el tema hospitalario. Entonces no hay una línea consecutiva y hay que recordar que la demanda hoy no va a ser la demanda, no va a ser la misma demanda de acá a 10 años. Y fíjate, nuestros hospitales están sufriendo eso, ¿no? Siempre lo comento, ¿no? Y hay una noticia que salió, que nuestros hospitales en el Perú, por lo menos, nacen con 50 años de retraso, ¿no? Y no solamente hablar de un tercer nivel de atención, sino que también el segundo nivel que no está siendo totalmente desarrollado. Y en el primer nivel pasa lo mismo. Entonces, fíjate que el profesional tiene que estar totalmente actualizándose. Hay una demanda de poder no solamente solucionar el tema desde la concepción básica del diseño, sino también en el tema constructivo, que los proyectos pasan y en salud son los más largos que se pueden conocer,
porque pasan desde 7 a 10 años sin poder terminar y sin poder finalmente transferirse al mismo ministerio, ¿no? Entonces, hay una demanda muy fuerte dentro de este esquema proyectual. Carlos, lo que me llama mucho la atención, lo que resaltas, ¿no? La carencia. ¿Qué nos puedes comentar sobre la carencia en diferentes proyectos que tú has analizado y que has visto y qué es lo que imprescindiblemente necesitamos enfatizar los nuevos arquitectos, ¿no? Sabemos que la especialidad en infraestructura hospitalaria pues no es mucha, ¿no? En cuanto a en la profesión de arquitectura, pero es importante y estamos viendo ahora la importancia de esta infraestructura en nuestro país, en el Perú y en países de Latinoamérica, ¿no? Porque a raíz de toda la pandemia, pues he visto la gran necesidad de poder acoger una gran cantidad de gente con todas las medidas sanitarias posibles. Y ese es el reto del arquitecto, ¿no? Diseñar esos espacios, pero ¿cuáles son las carencias principales que se ha podido identificar desde el diseño, ¿no? De estos espacios? Sí, bueno, yo creo que son dos. Lo primero es que, como tú mencionas, hay muy pocos profesionales que pueden estudiar o se meten en este tema, ¿no? Puede ser por el tema de la demanda. eh, no siempre se hacen hospitales, no siempre se diseñan hospitales, y más aún si el tema del proceso de diseño o el tema constructivo son en 7 10 años. Entonces estamos hablando de muy poca gente en el tema de la especialidad que justamente se especializa. Lo otro es que hay poco campo de acción. Claro, no todos los años se pueden construir un hospital. Ahora la temática es redundante porque gracias a la pandemia, podría decir, o por lo que estamos pasando por esa circunstancia, nos hemos dado cuenta de que nuestro sistema pues carecía absolutamente de todo, ¿no? No solamente de las unidades básicas, sino también de las camas hospitalarias, de las camas UCI, y ha golpeado tan fuerte al país de que necesitamos pues gente que responda rápidamente, pero te encuentras con una realidad limitada de que son muy pocas personas las que realizan, mm, ¿no? O son muy pocas personas las que realmente puedan conocer el tema y han tenido la experiencia de pasar por lo menos por un establecimiento de salud, ya sea de cualquier nivel. Entonces, eso sería, yo creo, los dos puntos. Ahora, en cuanto a la especialidad, por supuesto, ¿cómo iniciar, no? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo conocemos más del tema? Yo creo que es también algo limitado, porque no todos han podido obtener la experiencia de hacer un proyecto en salud, y mucho menos trabajar dentro de un establecimiento de salud, porque claro, también dentro de una estructura tan rígida como la que tenemos, no hay oportunidad muchas veces de los profesionales. Ahora, me refiero, por ejemplo, al caso de Lima, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Dentro de su estructura tiene ya un puesto para laboral para un especialista en arquitectura hospitalaria. Entonces ya marca un hito de poder tener profesionales que puedan desarrollar ese aspecto, porque eh, lo que he podido observar es que es muy diferente proyectar, simplemente planificar hacia un futuro, solamente por tema de conocimiento de normativas y videos, pero es muy diferente palpar la realidad, es muy diferente vivir dentro de un hospital, y es lo que hace el equipo médico. Entonces, ese es otro aspecto que también para desarrollar estos proyectos tenemos que conocer que es un ámbito multidisciplinario, no solamente de un arquitecto, sino que también vamos a depender de todo un equipo conjunto, ¿no? Ingenieros civiles, ingenieros de comunicaciones, informáticos, ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, electromecánicos para el tema de equipamiento. Vamos a necesitar la parte de la parte de economía y de todos otros que podemos encontrar. Entonces hablamos de un equipo de por lo menos 15 personas mínimas que deberían pues conjuncionar y sacar una misma temática. Claro, ¿por qué la importancia del arquitecto en el tema de salud? Porque nosotros somos los que podemos direccionar esto, entonces va a demandar también de nosotros que podamos experimentar en el tema de salud, ¿no? Poder conocer el tema de terapias alternativas, poder retroalimentar la información que el médico te da, porque finalmente, y de hecho que sí, para poder diseñar necesitamos contar con todos aquellos
personas que son de mucho interés dentro de un establecimiento de salud. No solamente hablo de los médicos, también están los técnicos de enfermería, las enfermeras, están los obstetras, este, está el personal de mantenimiento, está el personal de limpieza. Entonces, llegas a ver que este establecimiento es uno de los más complejos que pueden realizar y no siempre te tienen la oportunidad de participar de estos grandes proyectos, ¿no? Y bueno, eso sería un poco para seguir comentando. Sí, wow, me sobra bastante lo que comentas. Y también me llama la atención el hecho que frente a esta pandemia que estamos viviendo, que nos hace analizar mucho, ¿no? Porque ahora da mucho miedo también poder ir a un establecimiento de salud por el hecho de poder contagiarse. Y ahora me pregunto, y sí ha sido como una pregunta muy recurrente entre personas con las que he podido conversar, es sobre cuáles son los retos de diseño para infraestructura frente a una enfermedad que ha llegado para quedarse. ¿Cuál es ahora es el enfoque que más o menos un arquitecto está viendo frente a, en tu caso, ¿no? Que eres especialista en infraestructura hospitalaria, frente a este punto que es importante para evitar más contagios en el personal de salud y los espacios también donde las personas puedan, pues, no volver a tener la confianza en quizá ir a un centro de salud para tratarse, teniendo en consideración que también evitar el hecho de que se puedan contagiar, ¿no? Ujú. Sí, bueno, con respecto a lo que comentas, yo creo que hay un doble reto. Y también hay que hablar, porque no, de principios. Eh, con la experiencia que pasé por las clases de Mario Correa, él habla de que la arquitectura, por un lado, debería ser tan potenciada, debería haber una calidad arquitectónica que pueda contener el edificio a todas las demandas de la misma temática. Por ahí va el tema de la flexibilidad. Es un hecho que eso, yo pienso que es una realidad que se puede expresar claro en Cataluña, porque son diferentes tipos de cultura, hablando con Latinoamérica, pero él ha demostrado de que sí es posible, y eso es muy interesante. Al recorrer esos hospitales te quedas realmente pensativo y decir, nos falta mucho, ¿no? Eso en cuanto a la arquitectura. Por otro lado, como ya comenté, el reto de seguir capacitándose, y el reto de seguir considerando algunos principios que son muy fundamentales, por ejemplo, el tema de la bioseguridad y la demanda de que el profesional tiene que conocer esto, ¿no? Mm, no se puede predecir cuáles van a ser las nuevas enfermedades en el futuro, si va a haber nuevas pandemias, y posiblemente que sí. Entonces, ¿cómo haríamos un hospital, o cómo haríamos un establecimiento, o finalmente un sistema inteligente? Y la respuesta que hablaban especialistas en España decían que cómo enfrentar estos casos, ¿no? Porque nuestros hospitales viven una realidad. Claro, más adelante los podemos planificar mejor, los podemos estructurar mejor, pero va a depender del sistema. El sistema el sistema que va a sobrevivir es aquel que puede dar la respuesta rápida. Y eso es claro. Y eso es lo que no pasa en el Perú, eso es lo que no pasa en Cusco. Vivimos en una burocracia total, ¿no? Es que es partida doble. Si al personal de salud no le das las herramientas o los instrumentos, obvio que no van a poder responder frente a una adversidad como esta. Y por otro lado, vivimos dentro de una burocracia total que poco hace que el paciente sufra. Y es por eso que hemos visto tantos casos. Lo que podemos hacer como profesionales es seguir investigando, seguir dándonos nuevos retos. eh, Como te digo, que más personas ingresen al rubro, que puedan seguir capacitándose, tener experiencia y buscar la experiencia. Eso es lo que falta, creo yo, ¿no? Carlos, cómo iniciaste? ¿Por qué decidiste? Tú comentas, ¿no? Que o sea, es una especialidad, pues que no es muy demandante, porque no se construyen frecuentemente este tipo de infraestructuras. Pero ¿por qué tú decides especializarte? ¿Cuál fue tu motivación en especializarte en este rubro?
Bueno, fue un reto primero porque un establecimiento de salud o un hospital es una de las construcciones más complicadas, es un ser viviente prácticamente, entonces eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Por otro lado, al momento de hacer mi pregrado, ya tenía la similitud de considerar que iba a ser una especialidad en el tema hospitalario, ¿no? Bueno, por parte de familia es un agrado conocer más de la temática. Eh, y eso me dio a seguir pues capacitándome, a participar en algunos proyectos de salud y finalmente me llevó hasta el máster de España, ¿no? En el tema de infraestructura hospitalaria. Mm, Sí, tu motivación y también qué te inspira el hecho de poder continuar, porque sabemos que verdaderamente estamos viendo una coyuntura bien complicada. Sin embargo, hay profesionales que el día a día, no solamente los médicos están relacionados con el hecho de poder enfrentar adecuadamente esta pandemia, sino hay también otros profesionales que desde su rubro están trabajando en proyectos para mejorar el sistema de salud. Entonces, ¿qué te motiva día a día poder seguir participando, capacitándote en este área? Y bueno, desde tu testimonio, no sé, desde tu vida, ¿qué es lo que claro. te impulsa? Bueno, mi motivación es justamente algo que siempre hablo con mis alumnos, ¿no? De, de pensar en las personas, ser empático con las personas. Y me he dado cuenta que es un tema que es de mi agrado, porque no es fácil agarrar libros y libros y seguir leyendo y seguir pues buscando minuciosamente lo que te dice la normativa, ni otros libros, por ejemplo, relacionados a la temática de ingeniería hospitalaria. Entonces, esa es mi motivación, pensar en las personas. Por lo menos en Cusco, en lo que he podido observar hasta ahora, es que se necesita de profesionales que puedan dar, ¿cómo se dice? Poner el hombro, poner el brazo, apoyar en este tema, que ya te comenté que hay muy pocos que se especializan, porque la sociedad lo necesita. Eh, si nos vamos de acá unas 5 o 6 horas fuera de Cusco, vemos que los establecimientos son críticos, los servicios son críticos, el personal sufre por muchas cosas. Y es ahí donde tiene que nacer nuestra respuesta como profesionales, nuestra responsabilidad social, que es apoyar a las personas, porque esto, invertir en el tema de salud implica invertir en la sociedad, nuestra ganancia social. Hay pensar en los niños, ¿no? Hay niños que necesitan que tener una buena salud y no solamente buscar el beneficio para uno. Lamentablemente también con los establecimientos de salud muchas personas buscan solamente eso, ¿no? Beneficiarse, pero no se dan cuenta la importancia que finalmente implica tener un buen establecimiento de salud con buenos profesionales y buenos servicios y la implicancia que traen a futuro, ¿no? Es por eso que mi motivación también es esa, ¿no? Poder dar lo mejor de mí para las personas que lo necesitan. Y por qué no, si es algo que también a mí me gusta, ¿no? Entonces también buscar el gusto que es lo que haces. Y eso yo creo que tiene que enfrentar cada profesional, porque te tienes que preguntar si es que te gusta o no te gusta. Si es que no te gusta, pues déjalo, ¿no? Pero si tienes la oportunidad y te gusta, pues da todo lo que tienes, ¿no? Y bueno, es dar la oportunidad también a personas que puedan aportar lo que conocen, lo que saben. Genial. Carlos, por favor, tengo entendido que tienes investigaciones con respecto el área de, bueno, el tema en específico, ¿no? Me gustaría que me comentes con respecto a tu investigación de infraestructura para pacientes tuberculosos. ¿Qué retos afrontaste en esa investigación? ¿Cómo se desarrolló? Y por favor, no sé si nos podrías comentar quizás lo que más aprendiste con respecto a esta experiencia, porque con una investigación, lo que tengo entendido es que cuando son investigaciones, pues uno se mete de lleno, analiza una gran cantidad de datos y pues hay mucho conocimiento enriquecedor, ¿no? Claro, bueno, he podido desarrollar dos investigaciones desde el lado proyectal finalmente la arquitectura. Uno es el tema de pacientes tuberculosos, como tú comentas, y el otro que finalmente es una temática muy novedosa, es acerca de los pacientes
ahorita me acuerdo el nombre, el sociosanitario, que es una temática también bastante interesante. Bueno, en cuanto al tema de tuberculosis, en el año 2015, 2014, era una temática muy interesante, ¿no? Mm, igual fue un doble reto porque hay que conocer y hay que imbuirse mucho, por un lado, en el tema, en la misma temática médica que corresponde a la demanda del paciente, en este caso un paciente con tuberculosis, y por otro lado conocer toda la temática que implica hacer una infraestructura de salud, ¿no? En este caso era mi primera temática de salud. Bueno, ¿qué implica finalmente el hecho de, de proyectar un hospital o un establecimiento eh, con este caso de los pacientes con tuberculosis? Implicó conocerlos, implicó ponerse en sus zapatos, ver los procesos que ellos pasan, poder entender de que por qué el Perú fue conocido o es conocido aún, si no me recuerdo, uno de los primeros países que exportamos tuberculosis, o sea, siempre hago esta referencia, ¿no? Que el Perú es uno de los primeros países que exportamos al extranjero tuberculosis, ¿no? Y también es un hecho social, hasta donde hemos analizado y seguramente hay en noticias, esta enfermedad ha tenido pues una evolución similar a lo que pasa con el COVID, ¿no? No solamente se quedó en el tema de pacientes con TBC, sino que la enfermedad ha desarrollado hasta pacientes extremadamente resistentes, ¿no? Al proceso de recuperación. Y también eso implica la importancia que se les dé un momento para poder atender a esos pacientes, ¿no? Mm, Te das cuenta que las enfermedades son estructuradas. Es muy interesante ver que en el caso de tuberculosis, esta enfermedad está relacionada con pacientes de bajo estatus social, frente al cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad moderna, que está estructurada para pacientes de un estrato social medio y alto. ¿Sí? Entonces son realidades que tienes que afrontar, que tienes que, como arquitecto, que tienes que poder tener la síntesis de poder desarrollar, enfrentar esta temática también, ¿no? De cómo llegas a esas personas vulnerables. El proyecto que se realizó en esa oportunidad era pensado en hacer un instituto especializado, porque de alguna manera el reglamento te da ciertas facilidades, ¿no? Eh, Hablamos de un hospital general y que puede ser hasta el más complejo, que pueda acoger muchas especialidades y en el caso del instituto es un hospital especializado, ¿no? Que se dedica netamente al desarrollo de investigación y captación de ese tipo de casos de pacientes. Y bueno, eso fue hace casi 10 11, 12 años, no me recuerdo. Genial, interesante. Y sí, también me gustaría que nos comentes sobre tu investigación que realizaste en España a raíz del máster y qué trascendencia, porque ciertamente una de las enfermedades, como se podría decir, modernas, de acuerdo a nuestro siglo, es las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, justamente entiendo que es la temática que desarrollaste. Y es importante darle también el espacio y la importancia a este tipo de enfermedades porque es trascendente en la vida de las personas, ¿no? Y conlleva a muchos otros, implica muchos otros factores, ¿no? Para el desarrollo también de las personas y su bienestar. Ujú. Claro, el sociosanitario, que es el último tema que sí me acuerdo mejor porque lo hice hace poco. am, este término implica que debería haber una sinergia entre el tema social y el tema de salud, que no existe en Cusco. En Perú hay pocos intentos, pero solamente quedamos en intentos. Frente a lo que, por ejemplo, pasa en otros países como Alemania, Francia, donde la salud es pública y hay una preocupación pública. Aquí nuestra salud o nuestro sistema es aún precario. Seguimos con la misma temática de hace 50 años. Y no nos preocupamos finalmente y no hay incidencia porque hubo mucha corrupción o no hay una línea secuencial política, por lo menos,
no hay lineamientos para seguir, no hay procesos estandarizados de los cuales podamos tomar temática y poder seguir invirtiendo. Finalmente se traduce en inversión pública de infraestructura social. Entonces, esta temática está imbuida para pacientes, eh, por un lado, dentro de un énfasis de pacientes que tienen edad avanzada. Otros podrían ser pacientes que justamente, como tú comentas, de, con problemas mentales. Otros hablamos de pacientes crónicos, ¿no? Y otros pacientes terminales, ¿no? Referidos a los pacientes con cáncer. Entonces, este tipo de infraestructuras cumple dos propósitos: de poder atender esta demanda de pacientes, porque tú bien sabes que ahora las enfermedades infectocontagiosas ya no son las que matan, ¿no? O sea, la gente ya no nace con VIH, los niños ya no nacen con VIH, eso es sorprendente, pero sí la gente se está muriendo por sobrepeso. El coronavirus ha podido matar a todas las personas que tenían comorbilidad, mm, por el tema, por ejemplo, eh, el tema de la presión, ¿no? Hay muchos pacientes con cáncer que también murieron. Entonces, ¿cómo dar respuesta, no? ¿Cómo debería dar respuesta? Porque fíjate que estos pacientes, por el mismo hecho de la cronicidad que demanda su enfermedad, ya sea degenerativa o ya sea mental, eh, la ocupación en el sistema, más allá de la ocupación hospitalaria, demanda una inversión muy fuerte, muy alta, que el Perú no se da el lujo de atender, ya lo dije. Entonces, fíjate, si entra una persona o también son personas que tienen reingresos elevados, por ejemplo, que tenga problemas de la presión alta o de obesidad o de demencia o el mismo cáncer, son personas que van a demandar mucho del sistema de salud y los reingresos van a aumentar cada vez más. Entonces, el sociosanitario acoge a esas personas, por un lado, para descongestionar el, el hospital general, ¿no? Es donde llegan todos. En el caso de Cusco sería el hospital regional, el Hospital Lorena. Entonces son camas especializadas y también se les conoce para pacientes de larga estancia, mediana estancia, corta estancia y larga estancia. Y estos pacientes van a demandar justamente la mediana estancia y la larga estancia, ¿no? Y eso implica, estamos hablando de más de 15, 20 días. Entonces, imagínate que el hospital se dé el lujo de albergar a una persona o a varias personas de 15 a 20 días. Estamos hablando de que esta persona va a consumir pues energía, va a consumir alimentación, va a consumir el tema de la ropería, el tema del cambio de sábanas y también la atención que es muy corta o la atención que no tenemos. Por ejemplo, en la pandemia hemos visto que necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, intensivistas, y esas personas lo requieren, ¿no? Y por otro lado, también habla de la atención y la importancia que podemos dar a las personas que tengan una enfermedad terminal. Ayer veía la noticia, seguramente tuviste, de esta persona que está solicitando que tenga una muerte digna, ¿no? Y eso es muy interesante porque en el Perú no se ha desarrollado esa temática y habla también de lineamientos, ¿no? En España existe, ¿no? Cómo eso se llama una ley para dar, como dice la palabra, una muerte digna, ¿no? Hay personas que sufren por ciertas enfermedades, claro, es una minoría, hablamos del 5% de las personas que pueden llegar a una cronicidad avanzada, pero hay casos, ¿no? Entonces, ¿el sistema qué hace? El sistema actual los rechaza, ¿no? Y finalmente estos pacientes mueren en casa. Hay un porcentaje, ¿no? De que el 60% de pacientes, de este tipo de pacientes mueren en un hospital y el 40% lo hace en casa, ¿no? Pero aún el hospital general no está capacitado o estructurado para poder albergar este tipo de pacientes, ¿no? Me gustaría que quizás siempre hay una generación que va detrás, ¿no? Me gustaría que puedas dar un mensaje a los arquitectos de la generación que viene
o arquitectos que de alguna manera sí han trabajado quizás en el rubro, pero que les falta poder especializarse más en lo que es el ámbito, ¿no?, de la infraestructura hospitalaria, porque si bien podemos trabajar en este tipo de infraestructuras por experiencia, es importante también la capacitación y aparte para poder también hacer una correcta toma de decisiones, porque si bien es lo que ha faltado, yo creo que ha sido un principal problema que ha faltado para poder tener los hospitales que tenemos hoy en día y que pues son carentes, ¿no?, en muchos sentidos para poder responder a las necesidades de la población. Entonces, con respecto a eso, Carlos, me gustaría que nos comentes, ¿no? Y que también quizás des unas palabras para esa generación y verdaderamente pueda ver que el campo de la arquitectura pues es verdaderamente amplia, ¿no? Y tiene un bien social, es importante porque los espacios mucha, nos transmiten mucho, muchas emociones que pueden también ayudarnos a que nos recuperemos más rápido, ¿no? Y también, pues, podamos seguir ese proceso de mejora, ¿no? Ujú. Claro, bueno, ¿qué le diría a la nueva generación? Dentro, como tú comentas, dentro de la arquitectura hay bastantes rubros o bastantes tipos de especialidades, ¿no? Y esta no es que sea nueva, sino que, como ya comentaba, no es tan aperturada a los profesionales. Si es que alguien estaría interesado en el tema de salud, lo primero es esforzarse uno mismo. No hay, como me dijo un especialista extranjero, ¿no? Si es que en Perú no hay, vete fuera y capacítate, ¿no? Eso es lo que me aconsejaron. Entonces, comenzar desde uno mismo, ¿no? Uno mismo tiene que buscar y atender lo que le gusta, ¿no? Comenzar por la misma normativa, o sea, mucha temática. Hay muchos libros muy interesantes que han desarrollado en el Perú, de poder enfrentar y poder conocer este tema. Por otro lado, si se cursa desde pregrado, por supuesto, meterse en la temática porque es muy importante, muy interesante. Y siempre comentamos lo siguiente, ¿no? Si es que tú pudiste resolver un hospital, puedes resolver cualquier cosa, porque fíjate que es una de las estructuras más complicadas que hay, el tema funcional, arquitectónico, tecnológico, y que cubre la especialidad, ¿no? Luego, seguramente, proyectar un mall o proyectar un aeropuerto que también tiene su complicidad, pero ya hiciste un hospital que tuvo la mayor demanda de especialidades, ¿no? Entonces, va por ahí. A los que ahora, a los profesionales que han tenido la oportunidad de participar en algún proyecto de salud y proyectan salud y tienen la oportunidad de agarrar esa temática, lo que yo creo que cada uno debe enfrentar es la responsabilidad que implica desarrollarlo bien, más allá de que puedas ejercer una construcción y puedas hacerlo de acuerdo a la normativa, visionar y planificar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque no todos los proyectos de salud están bien hechos, entonces es una responsabilidad que va a caer en cada uno de nosotros, de los que estamos presentes en la ejecución actual, de, de esmerarnos, ¿no? De esmerarnos y seguir capacitándonos y obtener mejores resultados, ¿no? Finalmente, la temática, como te comento, es muy amplia, es muy interesante, hay muchas cosas que desarrollar. Hay, en infraestructura hospitalaria, por lo menos en Cusco, en el Perú, hay mucho que hacer. Claro, por un lado, el salud ha tenido más envergadura por el hecho de que es privado, pero MINSA también tiene sus aportes, ¿no? Lo que sí me gustaría es que mm, se establezcan ya parámetros, ¿no? Debería haber una estructura y esa especialidad enfrentada a la sociedad, ¿no? Como te comento, esta no es una especialidad reconocida. Este es puede quedar solamente en el aporte que da el arquitecto en el tema de salud, ¿no? Pero es necesario y ahora más que nunca, ¿no? Hay alguien que lo tiene que hacer, ¿no? Es interesante, o sea, hay alguien que lo tiene que hacer y lo que tiene que ejecutar, y es en sí la idea que arma todo lo que hace el proyecto, pues es la tarea del arquitecto, ¿no? Y ya pasa posteriormente a lo que es la parte de ejecución, en la que los ingenieros, ¿no?, ya materializan todo eso, ¿no? Pero hay un diseño previo.
y es muy importante lo que comentas, ¿no? Bueno, Carlos, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí con Nextcloud. Hay muchos temas, sé que la infraestructura hospitalaria da apertura a muchos temas y bueno, agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás ahora muy, muy saturado. Sin embargo, gracias por compartir tus conocimientos con todas las personas aquí que nos ven, nos siguen a través del campus virtual. Bueno, ha sido un gusto y siempre pues para poder conversar, inclusive de nuevas temáticas, por lo menos a mí me gusta siempre enfrentarme a nuevos conceptos, a nuevas demandas. Y gracias a todo el equipo de Nextcloud, sigan adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, agradecer a cada una de las personas que nos ven, que nos visitan, que siguen nuestra página en Facebook, en YouTube, en Instagram, en nuestras masterclass, en nuestras entrevistas. Estamos captando conocimiento de personas que están haciendo, están trabajando y tienen esa ética de poder hacer las cosas bien. Y en esta oportunidad hemos tenido a Carlos, el arquitecto Carlos, y así vamos a ir trabajando y vamos a ir creciendo y aprendiendo, que es lo más importante, y transmitiendo conocimiento. Te invitamos además a poder visitar nuestra plataforma virtual, ¿no? No te pierdas la oportunidad de ser parte del equipo de Nextcloud. Tenemos muchas promociones para ti y bueno, nuestro principal objetivo es que los conocimientos se pongan en práctica y aprender siempre de los mejores. Nos vemos hasta otra oportunidad. Carlos, gracias por tu tiempo.